doctorado en Filosofía y Ciencias Humanas, asignatura Hermenéutica Filosófica, con la maestra doctora Sara Seraolo, alumno José Luis Lara. En este trabajo se pretende analizar dos obras del autor Mario Sánchez Nevado, no desde un análisis estético, pues esto sobrepasa mi ámbito de formación. Lo que pretendo es reflexionar dos ilustraciones de este autor desde las referencias siguientes. Una, utilizando las categorías de la hermenéutica fáctica de Martin Heidegger, y dos, desde el tema o aplicándolo a mi tesis doctoral, que es el ser humano desde una perspectiva ecosistémica. Toda vez que el estilo de este autor es una visión narrativa de la vida cotidiana que se inspira en la naturaleza y en el cuerpo humano. Dimensiones que tienen que ver precisamente con mi tema de doctorado. Estas ilustraciones le van a dar una imagen y una emoción al tema de mi tesis doctoral. Mario Sánchez Nevado. Habla un poco del autor. Es un ilustrador y director de arte con residencia en la ciudad de Madrid, España. Sus ilustraciones son una mezcla entre el surrealismo, fantasía y atmósferas oscuras. Mario Sánchez Nevado describe su estilo como una visión narrativa de la vida cotidiana, inspirada en la naturaleza y en el cuerpo humano, pero desde un punto de vista que cruza las fronteras de la realidad perceptible por los sentidos. Su obra se mueve entre la ironía y el surrealismo, buscando causar un impacto emocional en el espectador. Los recursos iconográficos más utilizados por este autor suelen ser el desnudo femenino, la naturaleza, como pájaros, mariposas, abejas, árboles, ramas, etc. En sus ilustraciones combina la fotografía y la pintura con la intención de crear un estilo propio, una marca distintiva. Con este mismo objetivo, también elabora composiciones complejas, emplea la psicología del color y narrativas visuales, manipula fotografías y realiza pintura digital, lo que le da un estilo propio, único. La primera obra del autor es la ilustración de Gaia, la madre naturaleza, violentada por el ser humano y su cultura tecnológica. La segunda obra muestra la interdependencia del ser humano y la naturaleza desde nuestra perspectiva. Aplicación de la hermenéutica fáctica de Martin Heidegger. Algunas de las categorías que vamos a emplear para analizar estas obras y hacer el enlace con nuestro tema de tesis son el sentido, la palabra, la comprensión como dimensión ontológica, como dimensión del ser, el concepto de precomprensión y comprensión, despertar, develar, el concepto de aletheia, de verdad, que está presente en Martin Heidegger, el ser en el mundo, el ser ahí, el existente sujeto al tiempo y al mundo. Esta es la primera ilustración. El ser humano mora en el lenguaje, en la casa del lenguaje. Es decir, que solo en el lenguaje podemos darle sentido a las cosas. En nuestro tema de tesis nos interesa la comprensión del ser humano. En ese sentido, es un tema desde la antropología filosófica. Y nos interesa dar una perspectiva ecosistémica del ser humano en sus diversas relaciones fundamentales, como es la relación consigo mismo, con la naturaleza, la familia, la sociedad, la economía y la espiritualidad. Y para dar esta perspectiva ecosistémica del ser humano, tenemos que ir a la comprensión de su condición humana. Y uno de los puntos o de las precomprensiones de los supuestos con los cuales vamos a abordar este tema es que el concepto del ser humano es un concepto que se puede distinguir
desde una categoría antropocéntrica. ¿Qué quiere decir antropocéntrico? De entrada, que está centrado en el ser humano. El ser humano como la especie dominante, como la especie en la escalera de los seres que está por encima de los demás seres. Un rasgo muy importante en este antropocentrismo es la instrumentalización de la razón que se traduce en una generación de cultura, en un desarrollo de la tecnología. Y en esta instrumentalización de la razón, el conocimiento se genera explotando de alguna manera a los demás seres vivos y no vivos de la naturaleza. Otros autores a este antropocentrismo lo han denominado el antropoceno. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano como especie dominante está haciendo un daño terrible a la naturaleza, a la madre tierra, como se utiliza en algunas concepciones, y explota a los seres vivos y no vivos, es decir, los utiliza como recursos. Y esta condición antropocéntrica no solamente es la utilización de los demás seres vivos y no vivos como recursos, también a la misma especie humana, a las demás personas, hombres y mujeres, se les instrumenta y se les trata como recursos humanos que, cuya finalidad es la producción, es el trabajo, es la mano de obra, que se les utiliza solamente como un medio y no como un fin en sí mismo. Martin Heidegger ha planteado en su hermenéutica la necesidad de poder despertar de la cotidianidad que nos abruma, de los ritmos sociales, políticos, económicos y tecnológicos en los que vivimos, que de alguna manera nos mantienen dormidos, ¿sí?, sujetos a estos ritmos sociales y económicos sin encontrar en ellos un significado, sin encontrar un sentido. En este aspecto, desde la hermenéutica fáctica, hay que desvelar, mirar más allá de los acontecimientos y poder atribuir un significado y un sentido a lo que hacemos y a lo que estamos viviendo. ¿Cómo lo aplicaría esto a mi tesis? Pues desde una crítica a esta condición antropocéntrica o desde el antropoceno que hablan algunos autores, y quitar los velos de una cultura en la que se instrumenta a la razón, en la que se instrumenta la tecnología como un medio de poder. Y pretendo abordar una perspectiva del ser humano como un ser en el mundo, como un ser en convivencia. Si ustedes se fijan en esta imagen, es una imagen donde el ser humano, instrumentando la razón y la tecnología, se está separando de la naturaleza. Y no solamente se está separando, desarraigando y tomando distancia de la naturaleza, sino que además la está agrediendo. Está trastocando el medio climático, está explotando a otros seres vivos, como las gallinas, las vacas, etcétera, ¿sí? Así, igual los recursos naturales, como puede ser el agua, el petróleo, ¿sí? Y nos interesa plantear en nuestra tesis
un ser humano desde esta dimensión interdependiente con la naturaleza. Si ustedes se fijan en la ilustración, podemos ver en una parte de la misma un ser humano, un hombre o quizás una mujer, no se distingue, un cuerpo andrógino con características de hombre y mujer. Lo importante aquí es que es una persona, es un ser humano, hombre y mujer, religado a la naturaleza misma, en interdependencia. El concepto de ser en el mundo nos interesa ampliarlo en nuestra tesis como un ser en el mundo ciertamente sujeto al tiempo, un existente que está condicionado por el tiempo, que va a morir y que tiene que asumir su muerte, pero también tiene que asumir su vida y dentro de su vida asumir su sentido de vida. Ahora bien, este sentido de la vida no se da de manera aislada. Como dice José Saramago, somos islas habitadas, somos seres humanos en interdependencia con todos los seres vivos y no vivos de la naturaleza. Y nos interesa proponer un ser en el mundo en convivencia, un ser en convivencia con todo lo que existe, preexiste y coexiste en la naturaleza. Muy bien, estas serían las dos imágenes que podemos relacionar tanto con la tesis como con alguna de las categorías que hemos estudiado en la hermenéutica fáctica de Martin Heidegger.